39 minutos. Ayer hablábamos un poco respecto de estas noticias falsas o fake news y hoy, a propósito de este Día Internacional de la Libertad de Prensa, nos parecía que una de las personas apropiadas, una de esas palabras de autoridad con quien charlar, era el magíster en comunicación de la UNLAM, la Universidad Nacional de La Matanza, entiendo, especialista en fake news y que también tiene una iniciativa, una propuesta de ley a propósito de este tema, Mauro Bricio. Mauro, ¿cómo estás? Muy buen día, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Muy buen día. Bueno, en principio queríamos que nos contases alguna reflexión a propósito de este Día Internacional sobre la libertad de expresión. Bien, bueno, primero que es un día muy importante, una libertad de expresión que claramente se encuentra vinculada a la democracia, a esa lucha por recuperar nuestros derechos y que obviamente en contextos de autoritarismo se pierde. Creo que en los últimos años hubo sectores que, con la excusa de la libertad de prensa, la han utilizado para mentir de forma intencional. ¿Y por qué planteo esto? Uh-huh. Porque tanto en la Argentina como en todo el planeta, en los últimos años, se está dando un fenómeno que es, bueno, la utilización de la mentira como instrumento político. Y lo que está sucediendo, bueno, es más bien la escarapela, que los medios de difusión te atacan como partido político y vos, cuando le contestás desde el gobierno, se defienden con la libertad de prensa. Uh-huh. Pero no porque a muchos de estos sectores que representan los intereses del poder real, les interesa la libertad de prensa. A ellos les interesa seguir mintiendo, porque detrás de la mentira hoy justamente hay un gran negocio, porque hay una industrialización de la mentira. Entonces, encontraron en la libertad de prensa el caballito de batalla y la excusa para evitar todo tipo de regulación. Entonces, lo que tenemos, me parece que es importante recordar, es que así como lo establece nuestra Constitución Nacional, la libertad de prensa, el artículo 14, también todos los que estudiamos comunicación y periodismo hemos tenido que estudiar también el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el artículo de la libertad de pensamiento y de expresión, que es el artículo que va muy de la mano de la libertad de prensa. Y lo que plantea es que este derecho, así como tiene una instancia individual, que es la que te protege a vos de difundir información y ideas de toda índole, también tiene la dimensión colectiva y social, que es el derecho que nosotros tenemos como audiencia de recibir información veraz. Entonces, lo que hay que recordar que así como existe la libertad de prensa, también existe el derecho de recibir información. Y en los últimos años, este derecho se está viendo vulnerado por determinados sectores. Esa vulneración es, como bien señalabas, parte de una política definida, de sectores establecidos, de sectores concentrados. No es, es como una asociación lícita en este caso, pero con fines ilícitos. Completamente, sí, coincido completamente, porque muchos creen, viste, que una mentira, que una fake news sale de un repollo o aparece, viste, por arte de magia, por obra divina. Y la realidad es que detrás de una fake news hay toda una comunidad organizada de operadores, donde vos tenés operadores, directores, periodistas, editores, CEOs, que son todos responsables de esta mentira, porque esta mentira, para que se difunda a la velocidad en la que hoy se difunde, bueno, vos necesitas un trabajo en paralelo multicapa, donde por un lado tenés a los medios tradicionales de difusión, pero al mismo tiempo tenés las redes sociales que están fogoneando esa noticia al mismo tiempo. Uh-huh. Por eso no es casualidad que cuando determinado tema se instala en la agenda o lo escuchamos en la radio, al mismo tiempo está haciendo tendencia, por ejemplo, en las redes sociales. Uh-huh. Entonces, es esto que decís vos, ¿no? Es esta comunidad organizada para realizar un ilícito, porque
y esto es algo que tenemos que saber, y a veces creo yo que cometemos el error de ser bastante soberbios y pedantes y creer que todos saben lo que es una fake news. Claro. Y ahí estamos en un problema grande, porque una cosa es una noticia falsa, Sí. que vos, yo, digo, todos los compañeros, uno la puede reproducir, pero por error involuntario. Digo, ¿a quién no nos pasó alguna vez haber compartido una mentira? Sin querer, obviamente. Sí. Distinto es cuando vos compartís intencionalmente una noticia que vos de antemano ya sabés que es falsa. Es falso. Claro. Que Claro. significa que alguien te está financiando, que vos estás utilizando la mentira para operar en contra de alguien. Bueno, eso es una fake news. Y Claro. hay sectores que la utilizan para hacer daño. Y estamos en pleno año electoral. Y mi pregunta, ¿es la mentira política diferente de otras clases de mentiras? Sí, completamente, porque además es la que más daño provoca. Mirá, digo, pensemos cuando fue el Mundial, bueno, hace poquito que salimos campeones, digo, hubo algunas noticias falsas. Las que más recuerdo eran las que vinculaban a Rodrigo de Paul con que se había lesionado, no iba a jugar el partido contra Países Bajos, me acuerdo, pero bueno, era dentro del fútbol, no tenía ningún tipo de repercusión a nivel democrático, social y ciudadano. Distinto es cuando se utiliza la mentira en un contexto electoral como en el que estamos, con las consecuencias que tiene, porque cuando hay tantas noticias falsas en un contexto electoral, se rompen todos los acuerdos que una sociedad necesita para vivir en los términos de una comunidad organizada. Se rompe la democracia, se debilita nuestro rol como ciudadano a la hora de ejercer nuestro deber cívico. De hecho, esto también lo diagnostica el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, donde él habla de cómo las mentiras, que claramente como instrumento político afectan fuertemente a la sociedad y a la democracia. Y el mejor ejemplo, creo yo, fue las elecciones el año pasado en Brasil, donde vimos, producto de la cantidad de mentiras que había en ese contexto donde se enfrentó Lula contra Bolsonaro, llegó un momento que Lula tuvo que salir a decir que era mentira, que él había hecho un pacto con el diablo, de que si ganaba las elecciones iba a cerrar todas las iglesias. Digo, para que uno tenga idea, el nivel de las mentiras, que tuvo que salir a aclarar que era falso, que había hecho un pacto con el diablo. Bueno, a partir de ahí, el Tribunal Superior Electoral brasileño lo que hizo fue aplicar importantes sanciones económicas de hasta $20.000 para aquellos que difundan este tipo de información falsa sobre un candidato político. La realidad es que las noticias falsas son peligrosísimas, ya sea porque afectan a la salud física, a la salud mental, generan un daño irreparable sobre las personas, atentan contra los sueños de vida de los pibes, pero principalmente por el daño que le generan a la democracia. Por eso yo lo que intento plantear es que dejemos un poco de lado todos nuestros sesgos políticos e ideológicos que tenemos e intentemos cuidar entre todos la democracia. Te pregunto, perdón, Mauro, son peligrosísimas. Claro. Te pregunto porque vos tenés un proyecto respecto no de la limitación, sino de organizar esta historia de las mentiras dichas con la voluntad de engañar a las audiencias. ¿Qué tan permeable ha sido el sector político, más allá de las ideologías, como decís, y de las pertenencias partidarias, con la iniciativa? Y sobre todo, ¿qué tan permeables han sido los compañeros y compañeras de la comunicación? No digo los operadores, porque bueno, eso ya sabemos, pero digo los periodistas, los y las periodistas. Mirá, recibí mayor cantidad de adhesiones por parte de periodistas que por parte de los dirigentes. De hecho, así como me han hablado a favor de esta iniciativa periodistas de la TV pública, de C5N, también lo han hecho periodistas de Clarín, periodistas de TN, digo, para que uno entienda, es como que está por encima de la grieta, ¿viste? Porque si no todo queda como hiper separado en medio. Claro. Eso es como por encima de la ideología. Obviamente hay sectores
que quieren demonizarlo diciendo que es un proyecto ultra kirchnerista, y la realidad no es así. Sí, desde el punto de vista de las adhesiones de los dirigentes, ahí costó muchísimo más, porque te vuelvo a repetir, hay muchos dirigentes de un lado o del otro que tienen debajo del brazo, viste, como este mismo cassette o este mismo manual que todo tipo de regulación de alguna manera afectaría la libertad de prensa. Claro, le falta mucho rodaje, digo, respecto, por ejemplo, hace un momentito citabas la situación en Brasil, y ahora, siguiendo tu cuenta de Twitter, me encuentro con esa novedad de que allí están dándole a Google, nada más y nada menos, un ultimátum para cesar en una campaña propagandística. Sí, porque Lula ya hace 2 meses aproximadamente, a partir de un discurso que dio en la Organización de las Naciones Unidas, que viene sosteniendo la necesidad de regular las plataformas digitales. Desde ese momento, Google lo que hizo fue publicar un conjunto de artículos diciendo que en realidad lo que está haciendo Lula en Brasil es una campaña propagandística en favor de la censura. Entonces lo que está diciendo el gobierno de Brasil a Google es: o retiran todas estas publicaciones o comenzamos a aplicarle una multa de $200.000 por hora. A ver, para Google $200.000 la hora es como para nosotros que vayamos al chino a la vuelta de casa a comprar caramelos. Digo, para que pensemos lo que significan $200.000 para esta corporación supranacional. Lo interesante es ver cómo de a poquito los países comienzan a dar una discusión, un debate, como así lo está haciendo Brasil, también lo está haciendo los Estados Unidos, lo está haciendo México, lo está haciendo Chile, que ya tiene 5 proyectos de ley anti-fake news. Nos falta a nosotros. Si bien el proyecto está, porque ya lo elaboré, la realidad es que tengo que decir que hay un montón de organizaciones e instituciones que me ayudarán, pero no tenemos la dificultad de ingresarlo en el Congreso y siquiera que se debate y se discuta. Después si se aprueba o no, es otro tema. Pero al menos creo que como sociedad democrática en la que estamos, nos debemos esa discusión. Es interesantísimo, claro que sí. Mauro, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a pensar en este día en particular y bueno, y en todos los días después. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad. Saludos. Hasta luego. Era Mauro Bricio, magíster en comunicación, especialista en fake news. Hablábamos un poco de qué trata esta iniciativa de ley anti-fake news.